Fuiste puesto en la tierra con un propósito para servir a Dios y para servir a los demás. Ese es el cuarto propósito que Dios como creador nos dio para nuestras vidas. Siempre que sirves a otros de alguna manera, de forma muy especial, en verdad, a quien estamos sirviendo es a Dios y cumpliendo ese propósito por el cual Él nos creó. No estamos en esta tierra únicamente para consumir, únicamente para ocupar un espacio, para comer, para respirar o para divertirnos. Realmente estamos en esta tierra para aportar algo, para que nuestra vida tenga un significado. Y cuando vayamos a nuestra morada eterna, que es la promesa que tenemos en Dios, podamos sentirnos tan dichosos de que nuestro paso por esta tierra no fue en vano, que realmente pudimos cumplir con este propósito por el cual Dios nos diseñó, nos creó. Hoy vamos a continuar con nuestra serie. Ya vimos 3 propósitos anteriormente. Fuiste planeado para agradar a Dios, fuiste planeado para la familia de Dios, fuiste creado para parecerte a Jesús y ahora fuiste creado para servir a Dios, que es el propósito que ahora vamos a ver. En Efesios 2:10 dice la Escritura: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ya te explicaba esta escritura de manera muy especial. Dice que somos la obra maestra de Dios, una obra de arte. Dios no nos creó por error, Dios nos creó con un propósito muy especial, un propósito muy específico, la obra de sus manos. Pero luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, que desde que nos creó ya había un propósito de que nosotros lleváramos a la acción buenas obras. Que la acción de nuestra vida al lado de Jesús fuera para buenas obras. Y luego termina diciendo para que al fin las pongamos en práctica. Todo cobra sentido con la práctica de Dios en nuestras vidas y reproduciéndolo con la vida de nuestros hermanos en el servicio que prestamos. Eso es un propósito muy especial. Porque no servimos a cualquiera, servimos a nuestro mismo Dios, Dios Padre, Dios Todopoderoso. Luego, en primera de Pedro 2:9, la primera parte dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cuando Pedro le dijo esto a los seguidores judíos, les estaba diciendo exactamente la promesa que Dios había hecho a la nación de Israel, de ser una nación santa, de ser una familia escogida. La diferencia grande que había aquí era que en la nación de Israel había una tribu selecta que estaba dada únicamente al servicio. Especialmente el servicio de rey de Dios se daba en el templo. La tribu de los levitas, la tribu de Leví. Ahora no es así, ahora somos un sacerdocio, todos nosotros al servicio del rey, al servicio de Dios. Esa labor específica que se le había dado solamente a la tribu de Leví, hoy se nos da a cada uno que nos llamamos seguidores de Jesús. Fuimos escogidos, elegidos para el ministerio. Somos ministros, cada uno de los seguidores de Jesús somos ministros. Normalmente esto
rompe con nuestra manera tradicional de pensar, porque para nosotros ministro es únicamente aquel que está dedicado exclusivamente para eso, que su vida la destina exclusivamente para el servicio. Y algunos le llaman pastores, en otros le llaman de distintas maneras. En nuestra iglesia particularmente les llamamos ministros. Yo soy un ministro, pero no únicamente yo, sino cada uno de los que decidimos tomar a Jesús como nuestro Señor, somos un ministro, porque estamos para el servicio de Dios, el servicio el cual Él nos llamó como un propósito muy especial, como ya te decía. Ese es el llamado que Jesús le hizo a cada uno de sus seguidores. Entonces, mi servicio es el corazón de la vida cristiana, porque no vine para que me den, no vine para que me sirvan, vine para servir. Ese es el corazón entonces de nuestra vida cristiana. Y era tan el corazón y el llamado que Dios nos hizo, que Él te formó con dones muy especiales, muy particulares, y también con una personalidad también muy especial, muy particular, para que le sirvas. Ninguno somos iguales. Todos tenemos dones diferentes. Y algunos son dones más especiales. Algunos tienen el don de cantar y cantan muy bien, cantan bonito. Yo no lo tengo, no es mi don. Yo canto y asusto a todos. Y yo no sé cuál es el don que tengan, o que tú tengas, perdón, pero lo que quiero dejarte muy claro es que nadie podemos excusarnos y decir, es que yo no tengo ningún don, por lo cual yo no sirvo. No, porque Dios no se equivocó al elegirnos para formar parte de ese sacerdocio santo a su servicio. Él nos llamó con esas condiciones tan especiales. Lo que corre por cuenta nuestra es poder darnos cuenta, poder fijarnos cuál es nuestro don, para que ahí podamos servir. Algún don tenemos, eso es muy, muy claro. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, Él los llamó a servir. Pero me llama mucho la atención que al final de su ministerio, los discípulos de Jesús tuvieron un desencuentro. Algunos evangelios lo narran de que fue la mamá de ellos quien fue a pedirle a Jesús que pudieran tener el lugar principal en su reino. Otros dicen que fueron ellos, pero eso causó molestia entre los demás discípulos de Jesús, entre los apóstoles. Y vamos a leer esto que pasó en Mateo 20:25. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Lo que había pasado es que la mamá de Juan y de Santiago habían pedido que cada uno ocupara el lugar de honor al lado de Jesús. Dice, te pido que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y me llama mucho la atención porque este era el último viaje que Jesús con ellos, con los 12, iban a hacer a Jerusalén. Y antes de llegar a la ciudad fue que se dio este desencuentro. Pero se dio porque ellos, y es probable que la mamá de ellos que los acompañaban, pensaban que Jesús iba a ocupar un trono humano, iba a ocupar el lugar de rey de Israel, pero humanamente. Y lo que Jesús iba a hacer a Jerusalén era todo lo contrario. Iba a servir, que con su muerte
y su sacrificio iba a redimir, a perdonar a toda la humanidad. Pero ellos no lo habían entendido así. Y me llama mucho la atención porque esto es al final del ministerio, al final de los 3 años y medio que ellos habían estado con Jesús. Es decir, que aunque Jesús había mostrado con su vida, que había servido, que había sanado a muchas personas, que había estado con los más necesitados, aún ellos no habían entendido su llamado, el propósito de Dios de que habían venido a servir. Ellos querían ocupar el lugar de honor para ser servidos. Así en términos humanos era: si Jesús va a ser nombrado rey y monarca, pues algún puesto debe tener. Yo quiero tener el principal. Y es por eso que Jesús les aclara acá. Los gobernantes, los humanos, oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales, cuando tienen un rango, ellos abusan de su autoridad. Y fíjate cómo continúa. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Sabes? Esto era totalmente contrario con la forma de pensar que ellos tenían. Porque ya te expliqué que ellos pensaban que Jesús iba a ocupar un lugar de honor humanamente. Y entonces, pues yo también quiero ese lugar de honor. Quiero ser el más grande en ese lugar. Y Jesús le dijo: está bien que ustedes quieran aspirar a tener ese lugar de honor y ser más grande, pero no es como se da entre los humanos. Aquí con nosotros, aquí entre ustedes, debe de ser al contrario. Si alguien quiere ser grande, entonces el llamado es a poder ser el servidor de los demás. No esperar a que los sirvan, sino esperar a servir a los demás. Y eso es totalmente contraria a la forma de pensar humana. Es una forma contraria porque fíjate, cuando alguien en un trabajo aspira a ser más grande, en verdad aspira a subir. Pero fíjate cómo lo hizo Jesús. Si Jesús quería mostrar su grandeza, la grandeza de su ser, y él ya estaba hasta arriba, ¿a dónde más podía subir para mostrar su grandeza? Y entonces lo que Jesús hizo para mostrar su grandeza fue bajar hasta lo más abajo que él podía hacerlo, porque no podía subir, ya estaba en el cielo. ¿A dónde más podía ir? Algunos autores dicen que ese cielo al que él se refería es el tercer cielo, donde Dios habita, donde más alto podemos llegar, pero él ya estaba ahí. Entonces lo que hizo fue bajar hasta la tierra. Y tan bajó que en el cielo lo adoraban y aquí en la tierra fue pisoteado por hombres. Ese fue su servicio, bajarse. Y además dice: y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás, debe ser el servidor de los demás, debe ser el siervo de los demás. Y cuando les hace esta narración, él lo confirma en Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Me gusta mucho la traducción lenguaje actual porque lo dice así: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos.
yo vine a la tierra para mostrarles lo que es ser siervo, para servir, para dar mi vida por la salvación de muchos. Y este es el llamado específico que Dios nos hace: servir y dar. Ese es el llamado de un discípulo de Jesús: servir y dar. Esto es algo muy, muy especial, porque servimos a Dios, damos a Dios, y lo damos porque Él antes nos mostró la forma en que debía hacerlo. Dice: yo mismo vine para dar mi vida para la salvación de muchos. Si algo puedo comprobar de Jesús como mi Salvador, es que eso que dijo que iba a hacer, eso fue lo mismo que Él hizo. Es decir, que hubo congruencia entre sus palabras y sus hechos. Y ese es el llamado, hermanos. Ese es el llamado a un amigo que hoy nos estás escuchando. El llamado y el propósito de Dios para seguirle no es para ser consumidores, es para ser contribuyentes en su reino, en su servicio. Por eso dice: un sacerdocio al servicio del rey. Somos sacerdotes para servirlo a Él. Y este es el llamado: poder ser siervos de Jesús. Vamos a ver ahora las 3 actitudes que tiene un siervo. Bueno, las 3 que yo destaco más. Habrá muchas más. Tú las buscas. Yo quiero compartirte 3 actitudes de siervo, que fue el llamado que Jesús hizo a sus seguidores. ¿Ok? Número 1, debemos estar disponibles. Un siervo siempre está disponible. Y ahí en Mateo 20:30 leemos y dice: 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Al final de la historia tú sabrás que ellos fueron sanados. ¿Qué es esto? De estar disponibles. Fíjate bien, Jesús no tenía una agenda ese día donde decía: vamos a ir a Jerusalén. Y en el camino, por favor, Pedro, anota que van a haber unos leprosos a quien hay que sanar. ¿Ok? Y si más adelante encontramos otras personas necesitadas, ellas ya no están en la agenda. Así que ellos ya no los podemos sanar. Realmente la vida de Jesús no funcionaba así. Realmente Él estaba disponible como siervo para todo aquel que podía necesitarlo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos estar conscientes de nuestro llamado a ser servidores de Dios, estar disponibles. Fíjate bien en los evangelios, en la Biblia. Jesús fue interrumpido muchas veces de sus actividades, muchas veces para servir. Un siervo es así, un siervo no puede decirle a su amo: oye, no voy a servir en eso que tú me dices porque estoy ocupado. Él no puede, él sabe que su tiempo está al servicio y a la orden al 100%, 24 horas de su amo. Y ese es el llamado que tenemos, porque muchos de nosotros decimos: no servimos porque no tenemos tiempo. Es decir, no sirvo porque no estoy disponible. Entonces, esa no es una actitud de siervo.
Esa es una actitud de amo. Y tú y yo estamos llamados a tener actitudes de siervo, de estar disponibles siempre. ¿Ok? Número 2, debemos ser agradecidos. La segunda actitud de un siervo es ser agradecido, tener gratitud en nuestras vidas. En Hebreos 12:28, en la versión Reina Valera, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si hay alguien, si hay algunos quienes debemos nuestra vida a Dios, somos sus seguidores. Él nos salvó de una vida sin sentido, dice Pedro. Él nos rescató. Él se ofreció a sí mismo como el precio de nuestro rescate. Él pagó el precio más alto que se ha pagado por un rescate de un secuestrado. ¿Qué actitud debiéramos tener entonces para todo lo que se nos ha dado, para todo lo que Dios nos ha dado? El autor de Hebreos dice: tengamos gratitud. Y mediante ella y mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Y es lo que tiene un siervo. Un siervo tiene gratitud. Y a veces podemos pensar: ¿cómo tiene gratitud un siervo si al final lo único que hace es servir y servir y servir y seguir sirviendo? ¿Cómo puede tener? Pues resulta que muchos siervos en los tiempos de Jesús habían sido rescatados de una vida de maltrato de un amo anterior. Y cuando venían a un amo que era un discípulo, un seguidor de Jesús, tenía un trato especial. Y no con esto quiere decir que el evangelio aprueba la esclavitud. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que como había sido rescatado y tenía un buen trato de amor y un servicio diferente en esta nueva casa, este hombre podía tener gratitud por su amo. Así pasó con el caso de Onésimo, allí en el libro de Simón. Lo puedes leer un día, de Filemón, perdón, ahí lo puedes leer un día si tú quieres. ¿Ok? Entonces la gratitud, nosotros servimos por gratitud, y esa es la actitud de un siervo, que fuimos rescatados de una vida sin sentido y nos trajo a servir, pero en una casa diferente, con un amo diferente. Un amo que no es un tirano como son los humanos, dice Jesús, sino un amo que te valora, que ha pagado el precio más alto por tu vida. Y entonces, eso es algo que genera en nuestras vidas una gratitud para nuestro Rey. ¿Ok? Número 3, tercera actitud de siervo. Debemos ser fiel. Debemos ser fieles. Fieles a nuestro amo. Fieles a Dios. En 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? La fidelidad es un ingrediente, es una característica súper importante para tener actitud de siervo. Por eso Jesús llamaba a no tener dos amos, porque cualquiera que tiene dos amos, a uno va a serle fiel y al otro no, aunque tenga en su corazón el mayor deseo de serle fiel a los dos. ¿Ok? Y aquí Pablo, cuando estaba hablando específicamente de poder servir y de alguien que pudiera estar firme
en su actitud, inconmovibles, dice, progresando más y más en la obra del Señor, en el servicio del Señor, necesitamos estar conscientes de que nuestro trabajo de fidelidad, de servir a Dios, no ha sido en vano. Que esta fidelidad que tú has guardado a Dios no ha sido en vano. Y este es el llamado, porque muchas veces somos más fieles a otros amos. Somos más fieles y más serviciales en nuestro trabajo mundano, en nuestro trabajo cotidiano, en donde servimos, en donde estamos. Y cuando se nos llama a servir aquí a Dios, a veces lo hacemos de mala gana, no somos fieles. Y esa no es una actitud de siervo. La actitud de siervo es ser fieles. Aún más, lo hacemos con malos motivos y nos cansamos y no nos mantenemos firmes porque buscamos recompensas humanas cuando servimos. Y a veces queremos que se nos dé gracias cuando servimos. Pero si solamente buscamos las recompensas humanas, perderemos las recompensas eternas, las verdaderas recompensas que Dios nos tiene preparado por nuestra fidelidad. Luego en Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencidos, porque luego he escuchado a algunos, sí serví por algún tiempo, pero no valoraron mi trabajo. Entonces, pues si no lo valoraron, entonces aquí estoy nada más. Ese no es el llamado de un siervo fiel. No lo hace por un tiempo, no lo hace por reconocimiento, no lo hace por recompensa, lo hace por fidelidad. Dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es allí, entre nosotros, entre los hermanos, podemos servirnos. Tenemos la responsabilidad, el mandato de servirnos. Ese es el llamado que tenemos nosotros. Algunos siguen buscando la iglesia de sus sueños. ¿Sabes por qué? Porque es una iglesia donde están buscando, donde solamente sean servidos. Y no, la iglesia de los sueños de Dios es una iglesia donde tú y yo necesitamos servir. Por eso quiero animarte hoy, deja de ser un consumidor de Jesús y ponte a ser un servidor de Jesús. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. Deja de ser consumidor y ponte a ser un servidor de Jesús con estas 3 actitudes de siervo. ¿Ok? Quiero dejarte la actividad de la semana. Número 1, ¿a qué cosas deberías renunciar para estar más disponible para Dios? Disponibilidad, la primera actitud de siervo. Número 2, ¿cuánta gratitud estás mostrando a Dios por medio del servicio? Segunda actitud de siervo, gratitud. Y número 3, tienes un don, un talento, una preparación que no estás dando para el servicio de Dios. Tienes que reflexionar entonces en tu fidelidad, en quién estás siendo fiel. Reflexiónalo de veras, hazlo y que sea conmovido tu corazón para cumplir este propósito, poder ser servidores de Dios. Acompáñame, terminamos orando. Querido Dios, quiero darte gracias, Padre, gracias esta mañana que nos recuerdas y renuevas nuestro corazón y este llamado específico a ser tus discípulos, a ser tus servidores, Dios. Padre, llama y mueve nuestra conciencia, nuestro corazón,
si no hemos estado disponibles, Padre, si no hemos sido agradecidos, si no hemos sido fieles como siervos, que podamos arrepentirnos y poder cumplir fielmente, Padre, este propósito de ser discípulos tuyos, de ser servidores, como tú mismo lo hiciste, como tú mismo nos diste el ejemplo, Dios. Y es bien especial, Padre, que somos servidores del servidor mayor, que diste tu vida para rescatarnos. Gracias, Dios, te alabamos. Queremos vivir este propósito, Padre. Gracias por ti, Jesús. A través de tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias. El miércoles le vamos a continuar. Que tengas una semana muy especial. Hasta luego.